Buen día, estudiantes. El día de hoy nos reunimos para explicar el primer ejercicio del reto de clase. Este primer ejercicio del reto de clase corresponde a un ejercicio de caída libre. Entonces tenemos que una niña deja caer una pelota de béisbol desde una altura de 52 metros por encima de un césped. Césped que está algo crecido porque cuyas hojas están midiendo 3.25 metros, o sea, una 16ª parte de 52 metros. Cuando la pelota llega al césped se frena a razón constante, de modo que su rapidez es nula al llegar al suelo. Entonces, tenemos que aquí hay dos tipos de movimiento, dos intervalos de movimiento. Un primero que corresponde a la caída libre, cuando la niña suelta y la pelota va cayendo en el aire, y un segundo movimiento que corresponde cuando ya está dentro del césped. Entonces, mientras la pelota esté en el aire, se analiza como una caída libre, o sea, libre del rozamiento con el aire. Pero una vez llegue al césped, entonces lo analizamos como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tenemos aquí que en el momento en que la pelota sale de la mano de la niña hasta que llega al césped, todo el tiempo la aceleración de la gravedad la está afectando, lo está jalando hacia abajo. Va a recorrer una altura de 52 metros, inicia con una velocidad cero, todas las caídas libres inician con velocidad cero, o sea, se sueltan, se dejan libremente que caigan, solamente la gravedad es la que lo jala. Entonces, el movimiento siempre va a empezar con velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Pero cuando llegue al césped ya lleva una velocidad, porque la gravedad va incrementando el valor a la velocidad en razones proporcionadas. O sea, en este caso, como la gravedad la estoy utilizando 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces estamos diciendo que la velocidad va incrementando 10 metros por segundo cada segundo que va pasando. Entonces, cuando llegue ya al suelo, este pasa a ser entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, como la pelota entra con una velocidad inicial y termina deteniéndose, entonces el valor de la velocidad va disminuyendo, va decreciendo. Entonces, como va decreciendo, vamos a suponer que esa aceleración es negativa, o sea, que punta hacia arriba, va, en vez de aumentar el valor de la velocidad, lo va disminuyendo. Y así, entonces, hace que se detenga. Lo hace en un tiempo que hay que averiguarlo. La altura que recorre son 3.25 metros, o sea, la altura del césped, y la velocidad inicial con la que ingresa es la misma velocidad final de la caída, o sea, la velocidad que llevaba la pelota en el momento en que tocó el césped. Esa es la misma velocidad. Entonces, hay que averiguar ese valor de velocidad para poderlo tomar como un dato dentro de la situación dentro del césped. ¿Listo? Y eso pues lo consideramos casi como un lanzamiento vertical hacia abajo, solamente que en este caso, en vez de aumentar la velocidad, se está disminuyendo. Hacemos entonces una lista de datos. La primera lista de datos corresponde a la lista de la caída libre. Entonces tenemos 5 datos. Siempre para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a sacar 5 datos, que son la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, o sea, en este caso la gravedad, la altura, que es la distancia recorrida, y el tiempo. Entonces, siempre en la caída libre, siempre van a haber 2 datos que son totalmente conocidos, casi que no los mencionan en el ejercicio como números, pero sí los infieren. O sea, el hecho de decir que sueltan un cuerpo, ya están diciendo que la velocidad inicial es cero. El hecho de que digan que lo sueltan aquí en la Tierra, ya están diciendo que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces son esos 2 datos siempre en la situación, y los otros 3 entonces nos brindan uno. En este caso nos brindaron la altura, que era 52 metros. Y ahí entonces ya tengo que de 5 datos conozco 3, solamente me faltan por conocer 2, entonces yo puedo partir de esta situación porque tengo la mayoría de la información. O sea, de 5 datos tengo 3 conocidos, 2 por conocer, tengo mucha información, entonces puedo empezar a trabajar el ejercicio. Mientras que para el caso del césped tenemos que de 5 datos solamente conozco 2, la altura y la velocidad final, porque la velocidad inicial hasta que la halle con la caída libre sería un dato conocido. Entonces, primero habría que determinar esa velocidad final de caída, que es la misma velocidad inicial con la que empieza en el césped, y de ahí entonces podríamos entonces desarrollar toda la información correspondiente dentro del césped. ¿Listo? Y una vez tengamos todo ello, entonces sumo los tiempos y hallo el tiempo total de caída, o sea, desde el momento en que la niña libera la pelota hasta el momento en que la pelota llega al suelo. ¿Listo? Entonces, primero vamos a determinar la velocidad final y el tiempo de caída, o sea, desde el momento en que la niña libera la pelota hasta que toca el césped. Entonces ahí tenemos que, usando los conceptos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
el segundo concepto que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Sustituimos la información, algo que podemos evidenciar ahí en ese procedimiento que se escribió, es que como la velocidad inicial es 0, entonces ese valor al elevarlo al cuadrado sigue siendo 0 y pues al sumarlo con el otro valor no afecta en nada. Entonces simplemente ese valor lo obtenemos de multiplicar 2 veces la gravedad por la altura. 2 por 10, que es la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura, que son los 52 metros, y obtenemos 1040 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, una velocidad pero elevada al cuadrado. Entonces, esa velocidad elevada al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que la velocidad es 32.25 metros sobre segundo. O sea, que con esa velocidad llegó al césped, ahí tocó el césped, empezó el recorrido dentro del césped. O sea, que esa misma velocidad va a ser la velocidad inicial dentro del césped. ¿Listo? Y ya podemos obtener entonces el tiempo de caída. El tiempo de caída lo obtenemos con el tercer concepto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice que la distancia, en este caso la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad, que en este caso es la, la aceleración, que en este caso es la gravedad, y por el tiempo al cuadrado. Entonces, vuelve y pasa lo mismo. Como la velocidad inicial vale 0, entonces en este caso no se utilizó ese término, o sea, todo ese término de velocidad inicial por tiempo se anula. Dese cuenta, en el procedimiento matemático no aparece. Entonces solo aparece es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad, como es 10, un medio vendría a ser 5. Entonces 5 metros sobre segundo cuadrado, que está multiplicando el tiempo, pasa a dividir a los 52 metros. Y el resultado de ello me da un tiempo pero elevado al cuadrado, entonces le sacamos raíz cuadrada y obtenemos el tiempo, que es 3.22 segundos. O sea que es el tiempo que tarda desde el momento en que la niña suelta la pelota hasta el momento en que toca el pasto, ahí el césped. Entonces son 3.22 segundos lo que tarda. Segundo, vamos a determinar entonces la aceleración y el tiempo, pero ya dentro del césped. Recordemos, hay un dato que no estaba antes, que no lo conocíamos antes, pero que ahora ya se conoce, y es la velocidad inicial dentro del césped, que es la misma velocidad final en la caída libre. Entonces, inicialmente hallamos la aceleración. ¿Cómo la determinamos? Con el segundo concepto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. En este caso es una altura. Entonces la velocidad final es 0, ese valor elevándolo al cuadrado sigue siendo 0, no va a afectar en ningún momento en la suma o la resta que hagamos con él. La velocidad inicial es 32.25, el elevarlo al cuadrado va a dar 1040 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado, y multiplicamos 2 por la altura, porque la aceleración no la conocemos. Entonces la altura son 3.25 metros, que es la altura del césped. Al multiplicarlo por 2 me va a dar 6.50 metros. ¿Listo? Los 1040, como están positivos, pasan al lado izquierdo a restar a 0 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces me va a quedar negativo, menos 1040 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. La aceleración, como es positivo, el valor que está multiplicando la aceleración, 6,50 metros, como es positivo, pasa a dividir con su propio signo. Entonces, al dividir, no cancela el negativo, se sostiene el negativo, o sea, menos por más da menos, sigue siendo negativo, y obtenemos entonces un resultado de aceleración negativo de 160 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, algo que habíamos pronosticado, que esa aceleración iba a ser negativa, nos da en el cálculo matemático. Ese negativo no significa que es un error, significa que tiene un significado. Ese significado es que en este caso está desacelerando el movimiento, o sea, entró al césped con una velocidad y paulatinamente fue disminuyendo su valor hasta que llegó al piso ya sin velocidad. Entonces, fue desacelerando su movimiento hasta que se detuvo. ¿Listo? Tenemos entonces que la velocidad final, para determinar el tiempo del segundo tramo dentro del césped, utilizamos el primer concepto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De ahí entonces tenemos que 32.25 metros sobre segundo pasa a restar, queda negativo porque el 0 no afecta su valor, queda negativo, y como la aceleración era menos 160, o sea, es negativa, pasa a dividir con su propio signo, y entonces nos queda que tanto el numerador como el denominador son negativos,
va a haber una multiplicación de signos y el tiempo nos va a dar positivo. Algo que también me está diciendo que está bien el ejercicio, porque los tiempos no pueden darme negativo. O sea, la explicación para un tiempo negativo sería viajar al pasado y eso no se puede hacer. Entonces, el tiempo tiene que darme positivo para que el ejercicio entonces tenga sentido y en este caso así sucedió, nos dio positivo. Como tercero, entonces vamos a dibujar las gráficas de velocidad contra tiempo. Entonces, en la gráfica de velocidad contra tiempo, tenemos que primero hay que hacer una tabla. Entonces, tenemos que la tabla está constituida de los valores del tiempo y de la velocidad. Algo que de pronto se me olvidó decir en el procedimiento anterior, pero ahí estaba en la imagen, era el tiempo total. El tiempo total era la suma del tiempo de la caída libre y el tiempo dentro del césped, que eran los 3,20 segundos, 22 segundos de caída, sumándolos con el 0,20 de dentro del césped. Y entonces en total tenemos un tiempo de caída de 3,42 segundos. Ese es el tiempo que aparece ahí en la tabla al final, vean. Entonces tenemos 0 cuando empieza, que la velocidad inicial es 0, 3,22 en el momento en que llega al césped, que lleva una velocidad de 32,25 metros sobre segundo, y en el momento en que lleva 3,42 segundos, o sea, cuando ya llega al piso, el objeto, la pelota, ya se ha detenido y entonces tiene otra vez una velocidad de 0 metros sobre segundo. La gráfica entonces nos queda de la siguiente manera. Des en cuenta que la gráfica queda en el primer cuadrante, que indica que todo el tiempo está avanzando. Este es un movimiento que siempre va hacia abajo. O sea, usted suelta un cuerpo y nunca coge para arriba, ¿sí? O sea, siempre coges hacia abajo. Estamos hablando de los cuerpos que no son afectados por el aire, ¿sí? O sea, no estoy hablando de un globo que lo afecta al aire, o sea, hay un concepto físico ahí de flotabilidad muy distinto a la caída libre. Entonces estamos hablando de aquellos cuerpos que el aire no los afecta. Aunque ese globo, si yo lo coloco junto con otro cuerpo pesado en el vacío, entonces tanto el globo como el cuerpo pesado caen como si ambos tuvieran la misma masa. Van a caer al piso con la misma aceleración. Entonces, se va a ver bastante impresionante que un globo caiga, en vez de elevarse, caiga como lo hace una roca que es bastante pesada. Entonces, en el caso de la caída libre, entonces el gráfico dice que todo el tiempo está avanzando, o sea, todo el tiempo va en dirección hacia abajo. Entonces, así sucede. El primer recorrido va con una aceleración positiva, por eso la inclinación es de esa manera, y en el segundo recorrido la aceleración es negativa y por eso la inclinación va de esa forma. ¿Listo? Entonces es una inclinación bastante inclinada que indica que el valor de esa aceleración es bastante grande. ¿Listo? Luego nos piden hallar la gráfica de aceleración contra tiempo. Igual para la gráfica anterior es necesario hacer primero la tabla. Entonces hacemos la tabla y tenemos entonces que el tiempo en cero, cuando el tiempo es inicial, la aceleración de la gravedad está actuando sobre el cuerpo. O sea, por eso yo experimento la sensación de peso del cuerpo, porque la gravedad está jalándolo hacia abajo. Entonces, la aceleración de la gravedad está actuando en ese momento de 0 segundos. Cuando la pelota va a 3,22 segundos de haberse soltado, sigue la gravedad actuando sobre ella. Ahí es el momento en que entra hacia el pasto. Entonces, en ese momento está actuando la gravedad, pero a su vez empieza a actuar la otra aceleración, la que lo va a desacelerar hasta el punto en que se detiene. ¿Cuánto vale? Vale 160 metros sobre segundo negativo. Entonces, a partir de 3,22 hasta 3,42 segundos, el valor de la gravedad está actuando todo el tiempo con un valor de menos. El valor de aceleración está actuando con un valor de menos 160 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso la gráfica queda así. Entonces, la primera línea roja, la más larguita, está por encima del eje horizontal, o sea, está en el primer cuadrante, corresponde a la aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado, mientras que la segunda línea, una muy pequeñita que está en la parte de abajo, en el cuadrante 4, es correspondiente a la aceleración de menos 160 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esas son las dos gráficas. Ya entonces tenemos el ejercicio totalmente resuelto.
Ahora lo que les queda a ustedes es resolver el ejercicio que les corresponde a cada uno de ustedes de acuerdo a la guía que se les dio del reto. Ahí entonces dice grupo 1, cuáles son los datos que debe utilizarse para colocarse dentro del enunciado. Colocar un enunciado como pues lo vimos aquí en la presentación, ya con los valores asignados y de ahí entonces determinar la solución de ese ejercicio. Entonces no me queda más. Nos vemos en el próximo video.